Llegamos ahora a la lección número 11, y este es el principio número 11, tiene que ver con negarse a uno mismo. En esta lección quiero comenzar diciendo que todos los cristianos seremos influenciados en el fondo, controlados por uno de dos poderes, la vida del yo o la vida llena del Espíritu en Cristo. La primera convertirá nuestra vida en un infierno. Es lo que hace la carne. El fruto de la carne es destrucción. Cuando uno siembra para la carne, lo que cosecha es muerte, corrupción. Y la segunda, que es cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, es un cielo. En la última lección vimos que el yo es lo carnal, esa naturaleza egocéntrica que heredamos de Adán. Es fea, horrible, la obtuvimos al nacer. Estará con nosotros hasta que muramos y nunca cambiará. El escritor Vines define a la carne como la naturaleza humana privada del Espíritu de Dios y dominada por el pecado. El presidente Eisenhower en los Estados Unidos alguna vez dijo que si un vagabundo que se ha robado un boleto del tren, lo tomamos y lo educamos, este vagabundo no solamente se robará un boleto del tren, sino toda la estación del tren. Hay carnes que son educadas, cultas, religiosas, pero todavía el yo manda. Y Dios quiere que su Espíritu Santo sea el que domina nuestra vida, que esté en el trono de nuestra vida. Él mismo quiere controlar nuestra vida. Ahí está la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. ¿Quién manda en su vida? Dios no ve nada bueno en la carne. Él la condenó a la cruz. Romanos 6:6. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Por eso la cruz. Sí, el Señor nos limpió de nuestros pecados por su sangre vertida en la cruz, pero allí también el hombre viejo fue crucificado. Satanás fue destruido y el mundo ya no tiene ninguna atracción para el creyente por la obra de la cruz. Mire lo que dice en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No podemos tener dos señores. No podemos servirnos a nosotros mismos y servir a Dios. Es allí el problema y el dilema tremendo del hombre, que quiere agradar a Dios en sus fuerzas, todavía con buenas intenciones que Dios no acepta. No hay nada bueno en nosotros. Se requiere que el Señor obre en nuestra vida, que Él llene nuestros pensamientos, que Él llene nuestro corazón, que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. Eso es el cristianismo. Recuerde, el cristianismo no está diseñado para vivirlo en las fuerzas humanas, sino en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Notemos lo que Pablo dice con respecto a su carne. Mire conmigo en Filipenses el capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él mismo en Romanos 7:18 nos dice, en mí no mora el bien. La carne de Pablo era una de esas carnes cultas. Él era un conocedor del Antiguo Testamento, era un religioso, era un fariseo irreprensible. Moralmente no había quien le pusiera la mano y le apuntara con un dedo. Pero todo eso, él dice, es inaceptable para Dios. Todo eso lo tengo por basura. Toda su preparación, todo aquello en lo cual confiaba él y no en la fe de Jesucristo. En todas esas obras, dice, las considero ahora basura. No quiero ser hallado de que Dios me vea a través de ello. Quiero que Dios me vea a través de Cristo, la fe de Cristo. Así como la salvación es por fe, así la victoria del creyente también es por fe, confiando en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted trate, pero no va a poder. Prometa y no va a cumplir. He allí el problema que tenemos.
Queremos agradar a Dios en nuestras fuerzas y eso es imposible. Es interesante que al contrario que Pablo, pocos creyentes están dispuestos a admitir que la carne, el hombre viejo, controla sus vidas. Hay una ceguera tan sutil, astuta y engañosa, que la carne trabaja dentro del hombre y le tiene en derrota. Si los pecados más horribles como el adulterio, la fornicación, la idolatría, las herejías, están ausentes en nuestras vidas, entonces tomamos una actitud complaciente como si fuéramos buenos, justificándonos a nosotros mismos. Estamos como los fariseos. Erramos al no reconocer cuán repugnantes son ante Dios los más culturizados pecados. Esos pecados que nosotros aceptamos, tales como historias adornadas, sarcasmos, impaciencia, preocupación. Muy pocas personas llegan a Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Martín Lutero dijo en una ocasión, tengo más miedo de mi propio corazón que del Papa y de todos sus cardenales. Tengo dentro de mí al gran Papa, el yo. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo destronamos al gigante yo? Lo quitamos de la silla, del trono de nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda controlarnos. Es interesante para mí ver cómo los humanos han tratado en diferentes maneras de destronar al yo, pero ninguna es la manera de Dios. Quiero que veamos algunas de estas maneras que el hombre ha usado, y estas las cita Miles Stanford en el libro Las Cartas Verdes. En primer lugar, muchos creyentes están tratando duramente de negarse a sí mismos, desistiendo algunas cosas. La actitud de un monje en ayuno. Pero esta negación son esfuerzos propios. Está a leguas de la respuesta. Es tratar de vencer la carne con la carne. Hay creyentes que se pasan repitiendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo vuelvo a hacer. Te prometo, querido, ya no lo vuelvo a hacer. El uno al otro se prometen, ya no lo vuelvo a hacer nunca más. Y se reprimen queriendo en su voluntad vencer. Y cada día es el mismo fracaso y la misma historia. Lo siento, no puedo. En segundo lugar, otros tratamos de conquistar o controlar al yo con más servicios en la iglesia, más cultos, más estudios bíblicos, más oración. Nuevamente, esta no es la solución de Dios. La carne no tiene ningún problema de predicar desde un púlpito o enseñar la escuela dominical o asistir a un culto de oración. La carne está presente allí, pero el Espíritu no controla. Hay mucha hipocresía. Usted puede leer en el Salmo 73 a Asaf cómo él dentro de su corazón sentía punzadas de amargura. Léalo. Pero él dirigía el coro. Él gritaba desde arriba, alabemos a Dios, gloria a Dios. Pero su corazón lleno de amargura. Quizás usted es una de esas personas. Quizás usted se siente así. Conoce cómo vive en su casa, pero tiene que hacer un número en el púlpito de que todo está bien. Recuerdo alguna vez hablando con un hombre que me dice, realmente si tenemos una actitud positiva, es todo. Y le digo, mira, querido amigo, tú me haces pensar de una canción secular que se hizo famosa en el mundo. La cantaba un mexicano llamado Javier Solís y se titulaba Payaso. ¿Sí? Por fuera, riendo, por dentro, desgarrado. No hay razón por qué vivir así. Nosotros tenemos un coro que afirma que leer la Biblia, ir a la iglesia y orar es la manera de crecer, crecer y crecer. Hay pastores que caen en adulterio. Hay hombres de Dios que son derrotados en la arena del servicio. Hay creyentes que ahorita mismo están en planes de divorcio. Y leen la Biblia, y oran, y asisten a todos los cultos, y lideran. ¿Cuál es el problema? El problema es que el yo manda en sus vidas, es la carnalidad que existe. Tercero, en estos días hay un énfasis muy grande en el entrenamiento, y este ha sido uno de los favoritos. Se ha tratado por años y ha fallado. Buen entrenamiento cristiano en buenos hogares, en buenas iglesias y buenas escuelas, no va a hacer que el hombre viejo se someta. Lo que pasa es que el hombre viejo sale bien educado. Es más, no es raro oír a los estudiantes de institutos decir, académicamente he crecido, pero espiritualmente estoy por los suelos.
he perdido la visión, he perdido el llamado. Y muchos de estos profesionales del Evangelio terminan siendo obreros asalariados. Tengamos cuidado. Felicito a aquellos que dirigen institutos y tienen cuidado de que los muchachos, que las señoritas estén creciendo espiritualmente. Que no crean que porque tienen teoría en la cabeza, ahora ya son siervos de Dios. De ninguna manera. Una persona puede leer la Biblia toda la vida y no entender nada. Cuando el yo manda, no hay comunicación. Dios tiene que enseñarnos. El Espíritu Santo debe iluminarnos. Si el hombre no recibe de lo alto, no ha aprendido. Si el Señor no le enseña, nunca conocerá la verdad. El hombre no descubre a Dios, Dios se revela al hombre. Y para eso Dios creará una necesidad en el hombre. Es Dios quien hace esto, no nosotros. Cuarto, otro fracaso es el avivamiento. Oramos por avivamiento. Confesamos nuestros pecados y hacemos nuevas resoluciones, esperanzados que algo cambiará. Pero raramente ocurre. Vemos a los hermanos llorar y llorar, prometer muchas cosas delante de Dios. Hay muchos ruegos, realmente lágrimas, quebrantamiento. Pero al salir del templo oímos otra vez las discusiones entre esposos o entre padres e hijos, como que la consagración no dura 3 minutos. Quinto, otros simplemente continúan trabajando duramente en medio de una rutina de muchas actividades en la iglesia. Es para el Señor, rodeados de responsabilidades, esperando que un día el viejo hombre cambiará y será bueno. El problema es que la naturaleza vieja, si llegara a cambiar, sería más de la misma, lo mismo. Mire lo que dice Juan 3:6, son las palabras del Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire también Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Mire Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La carne es carne y siempre será carne. Sexto, en estos días la confesión es otro método. Y personalmente lo usé por varios años. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto tiene que ver con pecados ya cometidos y no con la raíz del problema, que es del yo, la naturaleza vieja. Si confieso los pecados hoy, no quiere decir que mañana no voy a hacerlos otra vez. Mi querido hermano y hermana, la solución que Dios tiene para el yo es la cruz del Calvario. Dios tiene solamente una manera, y ocurrió allá en el Gólgota. Ahí Dios trató completa y finalmente con el yo. Nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz para que ya no seamos esclavos del pecado. Mire conmigo en Romanos 6 y el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 6:14 de Romanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire también Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Meditemos en la verdad de que si la carne o el viejo hombre o el yo llegó a ser parte de nosotros cuando nacimos, entonces hace sentido que la única manera de destruirla es por medio de la muerte. Dios hizo la obra. Consumado es, gritó Cristo en la cruz. Nuestra única responsabilidad es creer. Así como no podemos hacer nada para salvarnos, sino creer, recibiendo el regalo de la salvación que nos da Cristo, así también la victoria del creyente es por fe. Recuerde, entramos por fe a esta vida, continuamos por fe y terminaremos hasta el último día por fe.
Otra cosa en la que debemos pensar es que el viejo hombre solamente se rendirá en la cruz, no en los esfuerzos humanos de negarlo o controlarlo o revivirlo o resoluciones o confesiones o actividades cristianas. No, solo en la cruz Dios trata con el hombre viejo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Miremos ahora Juan 12, 23 y 24 para ver el principio de la muerte y la resurrección, que es la base de la obra de Cristo por nosotros cuando pone y devalúa al yo en la cruz. Juan 12, 23 y 24. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí el Señor usa a la naturaleza y a las semillas para ilustrar la verdad espiritual de que no habrá vida fructífera sin muerte. La vida del creyente tiene a la muerte como su fuente. Así que el crecimiento de nuestra vida viene o brota del entierro de nuestra vida vieja. Creo que uno de los principios bíblicos más grandes es justamente este de la muerte y resurrección, y podemos aplicarlo a cada área de nuestra vida. Quiero que ahora miremos un ejemplo en la vida de Pablo. Él era un hombre muy entrenado, demasiado conocedor del Antiguo Testamento, fariseo de fariseos, en su conducta intachable. Vimos eso en Filipenses del capítulo 3. Pero en 2 Corintios del capítulo 12, mire dónde Dios lo pone para mostrarle que si Pablo va a tener un ministerio será porque depende en Dios. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él entendía muy bien. Esto es una paradoja. Un hombre que Dios usó tremendamente, en su vida no confió en sí mismo. Constantemente repitió: no yo, sino Cristo en mí. En el poder de Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El yo de Pablo estaba en el lugar donde debía estar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la clave. Quiero que vea cómo él estimaba la cruz de Cristo por el mensaje de que allí el hombre viejo, allí Pablo viejo, para que ahora el Espíritu Santo pueda controlarle, allí en la cruz terminó esa miseria. Y por fe se apropió de esta verdad y fue un hombre que Dios usó tremendamente. Mire conmigo en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire también en 1 Corintios del capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En una ciudad como Corinto, en donde él pasó 18 meses, 1 año y medio, enseñando, él no estaba confiando en su sabiduría humana, sino estaba mirando a la cruz, en donde el hombre viejo con toda su sapiencia está puesto en el lugar de muerte, y el Espíritu Santo usa a Pablo para tocar los corazones de esta gente. Corinto era una ciudad podrida, inmoral, idólatra, satánica. De ahí se escribe Romanos. Y de ahí se ve el espiral de bajada de la caída del hombre de Romanos 1, 18 al 32. La degradación del hombre. Allí en medio de lo podrido de esta sociedad, Pablo no confía en sí mismo, sino predica el mensaje de la cruz, en donde el viejo hombre es crucificado, para que esta gente pueda ser libre de los vicios, de la inmoralidad. Usted, mi querido, si está metido en pornografía, en cosas inmorales, la única solución no es reprimir al yo, es arrepentirse y reconocer que el viejo hombre ha sido ya clavado en la cruz juntamente con Cristo. Todo creyente no tiene problema en decir: Cristo murió por mis pecados.
Pero podrá decir usted, allí morí yo. Ahora veamos el contraste entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice. Primero, en el mundo oímos esto: sé fuerte, lucha por tus derechos, escala hasta la cumbre. Pero mire lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Es tremendo. Oigo en las conferencias de liderazgo: tú puedes, tú conquista el mundo. Y el Señor dice: estad quietos. Él quiere que nosotros veamos su poder obrar. Mucho de lo que hacemos a los ojos de Dios no sirve para nada. Lo que Él quiere es que vengamos y dependamos en Él. Lo que Él puede hacer es grande y maravilloso. El mundo dice: ten orgullo de ti mismo, siéntete bien, tienes que estimar tu yo. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mundo dice: demanda tus derechos, haz que tu voz se escuche. El Señor callaba y ponía su causa ante el que juzga las cosas justamente. Tremendo es mirar a Jesucristo, el autor de la vida, el creador del universo, que enmudeció, se entregó. Cuarto, en el mundo tenemos un dicho muy popular: ayúdate que Dios te ayudará. Mis queridos hermanos, amigos, Dios no quiere ayudarle a usted. Él quiere tomar control de su vida. Dios tiene su propia agenda. Él no va a ayudarle a usted en su agenda. ¿Cuántas veces oigo: con mi esposa vamos a hacer esto, lo otro, tenemos este plan, nomás estamos esperando que Dios nos confirme? Nunca va a oír de Dios. Él no funciona así. Usted no va a venir a aconsejarle a Dios. Dígale: aquí estoy. Y como Pablo, ¿qué quieres que yo haga? La cruz es la manera de Dios para tratar con el yo. Fue en la cruz del Calvario donde Dios trató completa y finalmente con el viejo hombre. La carne solo se rinde ante la cruz, no ante nuestros buenos deseos, no ante nuestros anhelos de mejorar, nuestros esfuerzos, solo ante la co-crucifixión con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo, Gálatas 2:20. Termino citando a Penn Lewis, un escritor que dijo: si nuestra muerte con Cristo no es reconocida, considerada y aplicada, podemos estar seguros que el viejo hombre todavía es el factor dominante en nuestras vidas. He allí la razón de tanto fracaso en la vida de los creyentes, por estar confiando en sí mismos en lugar de decir: Señor, tú toma mi vida y tú transfórmala por el poder de tu Espíritu Santo.